la genética de Satanás. Los que no han escuchado las conferencias anteriores, esta es la sexta parte de esta serie. Pueden ustedes conseguir las anteriores. Estamos predicando esta serie porque es muy grande, con el propósito de demostrar no solamente el aspecto científico y genético que se mueve detrás de nuestros genes y de nuestro código genético hereditario, sino que a la luz de la Biblia, los descubrimientos del último siglo de la genética han demostrado que la Biblia es sobrenatural, que la Biblia tiene razón y que lo que la ciencia descubre el día de mañana, la Biblia lo decía con siglos de anticipación. Esta serie de la genética de Satanás tiene su base en Génesis 3:15. No se lo saben de memoria ese versículo, que dice, ¿verdad? Cuando la maldición contra Satanás, de tu semilla, le dice Dios a Satanás, herirás en el calcañar la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Y cuando nosotros comenzamos a través del tiempo, esta profecía no se entendía antes de 1950. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta 1860 se descubrieron las leyes de la herencia por Gregorio Mendel, con los experimentos que hizo con los chícharos. Descubrió que hay una transmisión, que las uvas, la semilla de la uva da uvas, la semilla de la manzana da manzanas y no plátanos ni peras, la semilla de la pera da peras. O sea que en cada semilla de cada fruta hay información. Se llama el ADN, que se descubrió en 1953 y se comenzó a descifrar. Todavía continúan tratando de descifrar el ADN o el código genético que hay en cada una de nuestras células. Entonces, cuando tú examinas Génesis 3:15, hay dos cosas que impactan y que salen. La primera, la mujer no es la que lleva la semilla, es el hombre. Porque esta palabra semilla, sera, con Z en el hebreo, significa esperma. Se tradujo en otras partes del Antiguo Testamento linaje o descendencia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que la semilla de la mujer, el esperma de la mujer, iba a herir en la cabeza a Satanás, y que el esperma de Satanás, ¿qué? ¿Satanás? ¿Esperma de Satanás? ¿Qué tiene semilla Satanás? ¿Se puede reproducir Satanás? Oye, aquí hay algo raro. Y eso de la mujer también es más raro, porque es el hombre el portador del esperma. Es el hombre el portador de la semilla. La mujer recibe la semilla cuando el hombre la siembra, cuando los cromosomas, 23 cromosomas de mi padre, el cromosoma del hombre tiene XY, el cromosoma de la mujer tiene XX. Y cuando el cromosoma Y de los 23 cromosomas hay una Y que entra al óvulo de mi madre y fertilizó el óvulo de mi madre cuando yo nací porque el cromosoma que fertilizó el óvulo de mi madre era Y. Todos los varones traemos el cromosoma Y, no lo traen las mujeres. Las mujeres traen 2X. O sea que desde Adán, el cromosoma Y hasta nuestros días viene infectado. ¿Me van siguiendo? Ya sacaron la parabólica. Desde Adán hasta nuestros días, el cromosoma Y viene infectado. Todos los hombres, todos los varones traemos el cromosoma Y infectado. Cuando vino José con María, Dios le dijo a José, nada de nada, ¿verdad? Porque tu cromosoma Y viene infectado. Y si tú tienes relaciones con María, mi hijo Jesucristo, que necesita nacer sin infección, sin contaminación, no podría hacerlo, porque el Redentor tenía que ser, el Hijo de Dios tenía que ser, para pagar por nuestros pecados,
ser el único ser humano que hubiera nacido sin pecado. Entonces José no podía tener relaciones con María porque la hubiera infectado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? José, hazte a un lado. Yo, dijo Dios, voy a proveer el cromosoma Y. El Espíritu Santo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que en Génesis 3:15, cuando dice la Biblia que la semilla de la mujer, se está profetizando el nacimiento virginal de Jesucristo. Aquí está la primera profecía del nacimiento virginal de Jesucristo, porque la mujer no proveería la semilla. La mujer no tiene la semilla, la tiene el varón. Dios proveería esa semilla en el vientre de María. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Estoy haciendo un resumen de las anteriores conferencias para que puedas más o menos comiencen a agarrarle la onda, como dicen los jóvenes. ¿Cuál es todo este propósito? Que hay una teología que está cobrando mucha fuerza, ya con todas las demás barbaridades que están predicando, que dice que María fue una incubadora. O sea que la matriz de María funcionó como una incubadora nada más. Que el esperma de Dios entró, pero que ella solamente incubó a Jesucristo y que Dios milagrosamente produjo a Jesucristo en su vientre. Ustedes ahorita todavía no entienden, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué hay de herejía en esto? Bueno, la herejía consiste en que la Biblia profetizó que cuando naciera el Mesías tenía que nacer genéticamente. El Mesías tenía que ser heredero y nacer genéticamente desde Abraham. Entonces, decir que María fue una incubadora es negar que el Hijo de Dios era humano. ¿Me van siguiendo? Miren qué sutileza de las herejías. Ahorita que se los dije, de repente no lo entendían, ¿verdad? Pero al decir que María fue solamente una incubadora, se está negando la humanidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, tenía que nacer con naturaleza humana. Era muy fácil que Dios hubiera solamente creado ahí a Jesús. No, Él tenía que heredar genéticamente la raza humana para identificarse con nosotros. Pero al mismo tiempo, el Hijo de Dios tenía que tener la naturaleza divina. Entonces Dios, Cristo fue 100% humano y 100% divino. Cuando dicen Filipenses capítulo 3 que se despojó y se hizo igual a nosotros, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan que Cristo no era divino porque Él se despojó de su divinidad para hacerse como nosotros. Esto es otra herejía y otra barbaridad que se discutió en el Concilio de Trento hace varios siglos, donde trataban de demostrar que Jesucristo no tenía la naturaleza divina de Dios, que era un hombre nada más. Pero al decir esto, ¿verdad? Le estamos robando a Cristo la divinidad. Cuando dice Filipenses que se despojó, significa se despojó de sus atributos y de su poder y de la gloria que tenía con el Padre. En Juan 17, Cristo le ora al Padre y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. O sea, Cristo al bajar aquí al mundo era Dios en la carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesucristo. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre a través de mí. Entonces, esto de decir, ¿verdad?, que Cristo no era divino y porque se despojó, es desposeerlo de su divinidad. Y cuando Cristo deja de ser divino, en la cruz no podía morir por nosotros. La persona que moría en la cruz tenía que ser hombre para pagar por el pecado humano, porque era un humano el que tenía que pagar por el pecado. Pero un humano no podía hacerlo porque todos nacimos en pecado. Entonces el Redentor tenía que ser sin pecado y tenía que ser Dios en la cruz.
porque solo Dios nos puede perdonar. Imagínense a San Anselmo en la cruz, los perdono, mijitos. O a San Tiburcio, o a Santa Rita de Casia, o cualquier hombre que nos diga, los absuelvo y los perdono. El hombre no tiene poder de perdonar pecados, solo Dios. A través de todo esto ustedes están entendiendo la doctrina, la profundidad del evangelio de la gracia de Dios, para que puedan ubicarse y puedan entender que ya pásale de Juan 3:16, es lo único que te sabes. De tal manera amó Dios al mundo y nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, murió en la cruz y Cristo nos salvó para que lo conociéramos, para que entendiéramos quién es Él, sus pensamientos, sus caminos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cuál es el propósito que tú me has hecho a mí, Señor? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es mi misión en la vida, Señor? Los años me están pasando y quiero saber cuál es mi misión en la vida. No quiero morir en la tumba. Los cementerios son los lugares donde más tesoros existen. ¿Por qué? Porque es un lugar donde están enterrados los sueños, el potencial de millones de seres humanos que murieron con ellos. Nunca desarrollaron su potencial, nunca supieron para qué vivieron, nunca supieron cuál era la razón de su existencia y así los enterraron como los animales. Nacieron de las tinieblas, vivieron en tinieblas, regresaron a las tinieblas. ¿Acaso tu vida es semejante a los animales? ¿O ya tienes un propósito para saber para lo cual naciste, para lo cual vives, para lo cual algún día tenemos que morir? Entonces todo esto de la genética viene aunado al conocimiento de la Biblia, porque en 1953 el doctor Crick, norteamericano, descubrió el código genético hereditario, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, que se encuentra en cada célula que tenemos en el cuerpo. ¿Saben ustedes cuántas células tenemos en el cuerpo humano? Billones de células. Y en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra un software. Se encuentra información. Señores ateos que nos escuchan a través de la televisión, la materia no produce información. Virgen de la Macarena. La materia, los que son materialistas, los que son ateos, que de la materia surgió el universo, ok, pero la materia nunca producirá información. La materia nunca producirá pensamientos. La materia nunca producirá la conciencia. Si yo tengo un software aquí, un CD, ¿verdad? Y lo compro, vale $1, $2. ¿Qué es lo que hace valioso a un CD? La información que tiene el CD. No el CD, no el software, ¿verdad? Sino la información que está dentro de este CD. Así nosotros, nuestro cuerpo, ha de costar, ¿verdad? Tenemos cloruro, hierro, potasio, manganeso, zinc, azufre. Tenemos 19 elementos químicos, 4 gases, nitrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace valioso al ser humano? Porque los animales tienen panza, tienen estómago, tienen cerebro, tienen un cuerpo, tienen patas, aunque nosotros son piernas, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace diferente a los animales? La información que traemos dentro. Cuando morimos, esa información del cuerpo se sale, el alma y el espíritu. Y esta alma y este espíritu es lo que Dios está tratando de reprogramar mientras nos encontramos en el cuerpo. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, que conozcamos a Dios. En otras palabras, me regreso. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que se deterioró? El ADN. El código genético hereditario perdió ciertos bits. Se hizo defectuoso nuestro CD-ROM. El cerebro que contiene todo eso en cada una de las células se echó a perder, aunque no del todo. ¿Qué fue lo que perdimos cuando la caída del ser humano? Perdimos información.
Perdimos información. ¿De quién? De Dios. Nacimos desde Adán hasta nuestros días sin la información de Dios, aunque tenemos la conciencia de Dios. Porque dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios puso la eternidad. Entonces, como el hombre nace sin la información de Dios, pero con la conciencia de que existe algo más allá de nosotros, el ser humano inventó las religiones. Caín es el padre de todas las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por los hombres para tratar de volver otra vez a conocer a Dios, de reintegrarse con Dios, de alcanzar a Dios a través de dos cosas equivocadas: las buenas obras y los sacrificios. El cristianismo no es una religión, damas y caballeros. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre resucitado, con el Hijo de Dios. Y si tú eres católico o protestante o bautista o nazareno o remojado o pulverizado o testigo de Jehová, mormón, no importa, musulmán o del Islam o judío, no importa la religión a la que tú pertenezcas, si tú no tienes una relación diaria, viva, orgánica, dinámica con el Hijo de Dios en tu vida, eres religioso, pero no cristiano. Vean la diferencia, porque nos mandó Dios a darlo a conocer, y es el mensaje que tenemos al mundo, hacer entender al mundo. Dividir, la espada de Dios divide el alma y el espíritu, las intenciones del corazón y las cosas del corazón. Y nosotros tenemos que, a los periodistas, a los políticos, a los científicos, abrirles con la palabra de Dios la mente para separar su alma de su espíritu y que entiendan la diferencia. Porque hasta que tu alma y tu espíritu no se separen por la palabra de Dios, no puedes distinguir la verdad. Vives en zonas nebulosas, tienes zonas grises en tu mente. No entiendo esto, no entiendo aquello. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que divide el alma y el espíritu y las intenciones del corazón. Entonces, nuestro mensaje como cristianos es ir al mundo y proclamar y dar a conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? La reprogramación de la información perdida. Romanos 12:2. Ya no se conformen a las filosofías, a las enseñanzas de los filósofos humanos, de Nietzsche, de Marx, de Freud, de Darwin, de Carlos Sagan, de Jean-Paul Sartre, de Ingersoll. Ya no se conformen a lo que enseña el comunismo o este sistema o el nacionalsocialismo o el fascismo o el nazismo. Ya no le hagan caso a las ideas de los hombres. La reprogramación viene de allá. La nueva información que Dios nos quiere poner, el input, el nuevo disco que nos quiere Dios meter a nuestro disco duro, viene de arriba. Colosenses 2:8. Cuidado con los sistemas de pensamiento del mundo. Que nadie los engañe por medio de filosofías, de sistemas de pensamientos, de ideas. Viene un mormón. ¿De dónde vienen tus ideas, amigo mormón? De José Smith. ¿Quién fue José Smith? Pues se acostaba con 10 mujeres. Tú eres amigo islam, con todo respeto te digo, ¿de dónde viene el Corán? De Mahoma. ¿Quién era Mahoma? Un hombre que se casó con una niña de 10 años. ¿De dónde viene el catolicismo apostólico romano? Pues de que un hombre dijo que él era el representante de Dios en la tierra, el Papa. ¿De dónde viene el hinduismo? De millones de dioses. Tenemos que ver el origen de donde el árbol nació. Y si la raíz está podrida, el fruto está podrido. Y los seres humanos estábamos alimentándonos con puros frutos podridos, con ideas de hombres. Y hace su aparición en el escenario humano el Hijo de Dios. El que es de arriba es sobre todos y habla sobre todos. Y a Dios escucha. El que me sigue a mí, sigue al Padre, dijo Jesucristo. Cristo nos viene a dar el fruto de la vida. Nos viene a volver a reconciliar con su Padre. Nos viene a mostrar cuál es el camino de tantos caminos que hemos inventado, cuál es el único camino de la justicia, la verdad
y la santidad. Y cuando seguimos a Jesús, seguimos el camino de la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, ahora que se descubrió que se puede manipular el código genético, nos damos cuenta que ahora el ser humano en los laboratorios clandestinos están tratando de clonar al ser humano. ¿Qué es la clonación? Bueno, en cualquier célula que tú traes en tu cuerpo, de las billones que tenemos, que ya mencionamos, se encuentra la información para reproducirte. En cada una de las billones de células que tengo en mi cuerpo, se encuentra información codificada, un software, un CD, en cada una de las billones de células que tú tienes y que yo tengo. Y esa información, que se llama el ADN, el código genético, contiene mi color de ojos, estatura, color de piel, enfermedades hereditarias, disposiciones genéticas, problemas mentales de mis abuelos o bisabuelos que solamente se pueden romper hasta que Cristo entra a mi vida. Si no, voy a seguir heredando las maldiciones de mis abuelos y mis bisabuelos. Y si mi papá era diabético y mi mamá era diabética y mis abuelos eran diabéticos, yo tengo un 80% de ser diabético. Pero si recibo a Cristo, Cristo me enseña a comer. Comienzo a disciplinar mi cuerpo. Comienzo a entender que cuando voy a un restaurante, pongo un cuchillo, esto puedo comer, esto no puedo comer. Paso los 40 años, nada de grasas, mucha agua, mucho ejercicio, etcétera, etcétera. Y los científicos han demostrado que el cambio de alimentación puede disolver, puede abortar la predisposición genética a cualquier enfermedad. Yo les digo, en el caso mío, ¿verdad? Mi padre murió del corazón, mis tíos murieron del corazón, yo parecía que traía problemas cardiovasculares. Cuando cumplí 30 años, aunque estoy un poquito pasadito ya, al cumplir 30 años, ya tenía 2 años yo de ser cristiano, o 3 años, le dije a Dios, Padre, no quiero presentarte mi cuerpo. Y desde los 30 años le prometí a Dios que quería cuidar mi cuerpo. Quiero llegar, Señor, a los 80 años como Josué y como Moisés, a los 90 con vigor así, pues avejentado y todo, pero con energías para vivir para ti. Y me dijo Dios, obedece lo que te da en la palabra de Dios. Y no me vengas a decir que quieres que te sane, ni vayas a una campaña de sanidad, cuando en tu vida hay pecado y has violado las leyes de la comida. Ay, hermano, pero dice la Biblia en 1 Timoteo 4 que todo lo que Dios creó es santificarse y con la oración es santificado. ¿Correcto? Claro que sí. Un muchacho de 20 años, 25 años puede comer tacos al pastor 2 veces a la semana. Si pasas de 40 a 50 años de edad, podemos comer tacos al pastor 1 vez al mes y la penitencia después. A sacar toda esa grasa, porque se acumula en una sustancia que se llama el colesterol. Si no tomas agua, no vayas al doctor para que te quite la constipación. Eres constipado porque no bebes suficiente agua. Los intestinos no funcionan sin el agua. Te estás avejentando y tienes arrugas por todos lados, ¿verdad? Y ahí van las mujeres, ¿verdad? Y se compran cremas y se embarran de cremas por afuera. Pero si tú bebieras 2 litros de agua, te hidratas de dentro hacia afuera y tendrías un cutis así como yo. Es broma, ¿verdad? Pero vemos nosotros, ¿verdad? Cómo rompemos las leyes de Dios y queremos buen cutis, queremos hidratarnos y queremos esto y el otro. Y ahora sí, hay una campaña de sanidad y miles de personas van a que lo sanen. Cuando muchas personas están enfermas por vivir en pecado en sus vidas. Yo si viene un gordo y me dice, hermano, ore por mi hipertensión, ponte a dieta primero. No voy a orar por ti. Ay, que falta de misericordia, dile lo que quieras. Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Tú estás así por tu hipertensión, ya tienes hasta pesadillas y sigues a las 2 de la noche comiendo pizza, ¿verdad? Y con pepperoni todavía. Y viene el hermano a que oremos por él. O viene un sanador y ahí están los gordos, ¿verdad? Que Dios los sane con sus problemas de circulación, con problemas en los pies, con problemas de diabetes, pero no quieren obedecer a Dios. Queremos todo así.
Queremos los dones y los regalos y no al dador de los dones. Buscamos que nos dé regalos Dios, pero no lo buscamos a Él. Volteamos las cosas y comenzamos a convertirnos en idólatras. Y siguen a Cristo por lo que Dios les da y no por lo que Él es. Y solo el tiempo y las pruebas van a determinar en tu vida por qué sigues a Jesucristo. Por lo que te da o por lo que le hizo por ti en una cruz. Muy bien, iniciamos en esta mañana con este repaso breve en Isaías 53, versículo 10. Y seguimos profundizando en la maravillosa Biblia. En Isaías 53 hay un aspecto misterioso, intrigante, que vamos a tratar de descifrar. Con todo eso, está hablando del Mesías. Jehová quiso quebrantarlo. Escuchen, fue la voluntad de Dios que Cristo muriera. ¿Quién mató a Cristo? Bueno, los judíos y los romanos hicieron un convenio y fueron los instrumentos para colgar a Cristo en la cruz, bajo la determinación y la voluntad del Padre. Porque si el Padre no hubiera querido, ¿verdad? Como dijo Cristo, le puedo hablar a 5 legiones de ángeles y me pueden ahorita rescatar de los soldados romanos. Cuando los soldados romanos llegaron a Getsemaní, ¿quién es el Mesías? Jesús dijo, yo soy. Estaba diciendo en el Antiguo Testamento, Yahweh, que significa yo soy el que soy. Y cuando dijo, yo soy, los soldados se fueron hacia atrás. Con la pura voz, Cristo hubiera reprendido y hubiera echado hacia atrás a una legión de romanos. Pero el propósito de Dios es que su Hijo muriera, porque no había otro camino para pagar por nuestros pecados más que el derramamiento de su sangre en la cruz. Y aquí en Isaías es lo que Dios anticipó con 750 años antes de que Cristo naciera. Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, o por la culpa, asham en el hebreo, por el pecado. Esta es la palabra misteriosa e intrigante. Aquí dice la Biblia proféticamente que el Mesías vería esperma. Tradúcelo en el hebreo. La palabra linaje es sera con Z, que es esperma, que se tradujo linaje o descendencia. Síganme con mucho cuidado. El Mesías vería una descendencia. ¿Cómo puede ser esto si nunca se casó? ¿No vieron el Código Da Vinci? El autor del Código Da Vinci y la mayor parte de los herejes han sacado un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Y este bárbaro, Brown, el autor del Código Da Vinci, inventó que Jesucristo se metió con María Magdalena. Y uno de los versículos que usaba era este, 53:10. Y así el testigo de Jehová tiene sus versículos, los católicos tienen sus versículos, los mormones tienen sus versículos, pero sacados fuera de contexto. Cuando el diablo se enfrenta a Cristo, el diablo traía sus versículos. El diablo conoce la Biblia, pero cuando el diablo le dice a Cristo, está escrito, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 4. Está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Cristo le contesta, pero también está escrito, en otras palabras, mira, diablo, no cites incompleta la Biblia. Es el peligro de sacar un versículo por acá y otro versículo por acá y armar una doctrina en un versículo y no en el contexto donde ese versículo se encuentra. Por eso tú llegas a Hebreos 5 y dice en Hebreos 5, los que participaron del don celestial y gustaron del don celestial, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Los que creen que se pierde la salvación usan esos dos versículos para decir que aquí está hablando de personas que perdieron la salvación,
Pero 3 o 4 versículos adelante, en ese mismo capítulo, el apóstol que escribió el libro de los Hebreos dice: pero en cuanto a ustedes, hermanos, les hablo de la salvación. O sea, está hablando de los que no fueron salvos, pero está hablando después de los que tienen la salvación. Entonces, así es la Biblia. La Biblia no puede sacar aquí Apocalipsis y los cuernos, pues se parece a los cuernos de mi vaca. O las lenguas son esto, o bueno, son tantas barbaridades que en 2000 años se han inventado por hombres indoctos, carentes del conocimiento de la verdad. Por eso le dice Pablo a Timoteo: estudia las Escrituras para que seas obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Y es lo que tratamos de enseñarles a ustedes: la Biblia, la doctrina en la palabra, profundizar en la palabra, estudiarla, meditarla, memorizarla, leerla, porque somos embajadores a un mundo que necesita la luz, un mundo confundido política, religiosa, filosóficamente, y la única luz la tenemos aquí en nuestras manos, y los que ustedes traen la Biblia en esta mañana. Entonces aquí en Isaías 53, regresando, se profetiza que vería linaje, viviría por largos días y la voluntad de Jehová estará en su mano prosperada. Muy bien, esta palabra linaje, sera con Z, que es la misma de Génesis 3:15, esperma, linaje, descendencia, significa literalmente alguien que desciende de otro. Alguien que desciende de otro. Por eso esperma es la semilla que produce tu vida y mi vida cuando se junta con las 23 cromosomas de tu mamá. Las 23 cromosomas de mi padre y las 23 cromosomas de mi madre se juntaron, se formó un cigote. Al mes se formó el embrión. El embrión hasta el mes es cigote. Después de la quinta semana se convierte en embrión y se vuelve embrión hasta los 6 o 7 meses. Y después ya nace el bebé. Entonces, la palabra semilla, esperma, significa literalmente lo que desciende de otro. La pregunta obvia que nos hicimos es: ¿cómo podía Jesús tener una semilla si él jamás tuvo relaciones con una mujer? ¿Ven qué misteriosa es la Biblia? Oye, y vamos a regresar con el diablo. Génesis 3:15, la semilla del diablo, que el diablo puede reproducirse. ¿Ya ven? ¿No se han hecho esa pregunta? Les he hecho otro trompo a la uña más fácil. ¿Quién pecó primero, Adán y Eva? No le saquen. ¿Quién pecó primero, Adán y Eva? ¿Adán? Ahí está un machista. ¿Quién primero? Eva fue la primera que pecó, ¿verdad? De acuerdo todos. Eva sedujo a Adán. Ok, pero ¿por qué entonces? Si Eva fue la primera en pecar, ¿por qué Romanos 5:12 dice que el pecado entró al hombre por un hombre? ¿Por qué? ¿Verdad? Aparentemente, cuando venimos a la palabra de Dios, sus pensamientos no son otros pensamientos. Y comenzamos a introducirnos en un mundo misterioso, intrigante, donde tenemos que comenzar a escudriñar y a nadar y a bucear para encontrar los tesoros escondidos y digamos: eureka, como decían los griegos, lo he encontrado. Ahora entiendo, ahora veo la relación, la congruencia, la perfección de la palabra de Dios, de la mente de Dios. ¿Por qué dice en Romanos 5:12 que por el hombre entró el pecado cuando fue la mujer? Ustedes. No es cierto, mi esposa no está por ahí, ¿verdad? Que no me vea. La mujer fue la primera que pecó. ¿Saben por qué lo dice? Porque la mujer, fíjense lo que dice Romanos, por el hombre entró el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque es el hombre el que trae la semilla. Es el hombre el que ¿qué cosa? El que lo introdujo a la raza humana, porque es el hombre el portador de la semilla, no es la mujer.
Esto no significa, ¿verdad?, que la mujer no tenga pecado, pero la mujer no es, vamos profundizando, la mujer no es la transmisora del pecado, es el varón. Virgen de Lourdes. Es el varón el que transmite el pecado con el cromosoma Y. Por eso José no podía tener nada con María. Al terminar esta sección, vamos a ver cómo es posible que aunque María no es la transmisora, sino el varón, ¿qué acaso María no estaba también contaminada por el pecado? De ahí Roma inventó la doctrina famosa, ¿verdad?, de que María nació sin pecado y resucitó. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, decían es que el Mesías no podía nacer, lo podía infectar. Ahora, ¿de qué María genéticamente no pudo infectar a Jesús? Y cuando me metí a estudiar libros de fisiología y de embriología, porque cuando venimos a la Biblia tenemos que estudiar de todo, descubrí en la fisiología lo que en la última conferencia les voy a enseñar. Va a ser surprise. Está precioso eso. Porque yo llegué a un punto donde dije, bueno, ok, José, ¿verdad?, no tuvo nada que ver, pero cuando comenzó, ¿qué acaso la sangre de María no infectó al feto? Y comencé a descubrir cuándo la mujer comienza a producir la sangre. Y descubrí que, se los digo después, está precioso esto, de veras, maravilloso. Yo me quedaba, he estado meses así indagando y consultando y a ver, ¿y por qué la genética? Y hoy, pero María, ¿cómo es que no le pudo contaminar a Jesús si también María está infectada, etcétera, etcétera? Y todo el secreto está en la sangre. En la sangre. Pero lo vamos a ver después. Muy bien. ¿De qué manera entonces el texto de 53:10 puede ser tomado literalmente si el Señor Jesús nunca tuvo relaciones físicas con ninguna mujer, ni con Magdalena, ni con nadie? Nuestra respuesta está en 2 versículos. Vayamos al primero. Primera de Pedro 1:23. La Biblia nos da siempre la respuesta. Primera de Pedro 1:23. A mí siempre me fascinó la genética. Es maravillosa la genética a la luz de las Escrituras. Porque ahí se encuentra todo, ¿verdad? Ahí está todo el problema del ser humano. Muy bien, 1 Pedro 1:23. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Siendo anagenao, que se tradujo renacidos. ¿Vieron el re? Nacidos. Resurrección, renacimiento, resolución. Ese prefijo re significa en el latín volver. Los renacidos es volver a nacer. Resurrección, volver a vivir. Recolectar, volver a recoger. Siempre que veas re, significa volver a algo. Ahora, si dice que fuimos renacidos, o sea, que volvimos a nacer, tuvimos ya antes de ser cristianos un nacimiento, ¿correcto? ¿O no? Digo, porque dice renacidos. ¿Cuál fue el primer nacimiento? Por lo cual la Biblia le exige a los hombres que vuelvan a tener otro nacimiento. ¿Cuál fue el primer nacimiento? El de papá y mamá. Nacimos físicamente, pero Dios demanda un nacimiento espiritual. ¿Significa que ya el Espíritu Santo había estado alguna vez en nuestra vida? Claro, con Adán y Eva. Murieron Adán y Eva y murieron espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Escucha, la palabra muerte no significa cesar de existir. No significa cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. El hombre nació muerto hacia Dios, separado de Dios. Nacimos con alma y con cuerpo, pero separados, muertos, apagado el foco espiritual dentro de nuestra vida.
desconectados. El pecado nos desconectó de la fuente de energía. Ahora, el renacimiento es volvernos a conectar con la fuente de energía para que la energía divina vuelva a entrar otra a mi vida, comience a restaurar los bits perdidos en mi computadora. Aquí está en la calabaza la computadora. Para que la energía que viene de Dios vuelva otra vez a cambiar mi manera de pensar, para que comience a pensar como es Dios, y la energía que Dios manda a mi vida viene de este libro. Si tú estás conectado a Dios, estás conectado a la Biblia. Si tú tienes 2 días que no lees la Biblia, que no consultas la Biblia, tienes 2 días desconectado de Dios. Pero había días, hermano, y en la mañana levanté las manos y le dije, gloria a tu nombre, Señor. Si tú te desconectas de la Biblia, hagas lo que hagas, estás desconectado de la fuente de energía. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes 48 horas, 72 horas desconectado de la Biblia. Y eres papá o eres mamá. Eres estudiante o eres trabajador. Eres abogado o eres carpintero. Lo que en estos 3 días o 4 días, las decisiones que tomaste, las tomaste en la carne. Sin la sabiduría de Dios. Y por eso estamos viviendo lamentándonos. Ay, ¿para qué compré ese coche? ¿Para qué me casé con esa muchacha? ¿Para qué le dije que sí a este cuervo que vino a decir que era su novio? ¿Para qué esto y el otro? Y comenzamos a vivir una vida de lamentos y de sufrimientos. ¿Por qué no pagué a tiempo la renta? ¿Por qué no hice aquello? Porque tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, que tuvieron consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias, damas y caballeros, santos de Dios, para bien o para mal. Por eso es tan importante la sabiduría. Proverbios capítulo 2, 3 y 4. Hijo mío, ante todo adquiere sabiduría, porque si tienes plata y si tienes oro y si te casas o compras o haces esto o llegas a ser ingeniero o presidente o gobernador de México y no tienes sabiduría, no vas a saber cómo manejar el matrimonio, ni a tus hijos, ni al Estado, ni al país, ni nada, porque separados de mí, nada podemos hacer. Cuando estamos conscientes de esto, de la enorme necesidad que tenemos de Dios, todos los días, es cuando comenzamos a caminar con pasos firmes en la vida, donde ya no nos salimos del camino, ni nos estamos arrepintiendo de tantas cosas que hicimos o que decidimos, porque las hicimos en la carne. Esta es la razón precisamente que necesitamos el nuevo nacimiento. Siendo renacidos, nos quedamos en 1 Pedro 1:3, 23, siendo renacidos, dice el apóstol, no de simiente, apunta por favor la palabra simiente, es esperma en el griego. En el griego la palabra semilla se tradujo esperma, que es la transliteración de la palabra sera en hebreo al griego. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego en el Nuevo Testamento, la palabra sera se tradujo esperma. Somos renacidos no de un esperma corruptible. ¿De qué está hablando? Del esperma de papá. El esperma que ovuló el óvulo de mi madre o fertilizó el óvulo de mi madre, el esperma de mi papá me produjo a ti, me produjo a mí y te produjo a ti. Y desde que nacemos estamos descomponiéndonos. La ley física de la entropía. Estamos envejeciendo, deteriorándonos celularmente. Todos los días morimos. Todos los días miles de células están muriendo en mi cuerpo y en tu cuerpo. ¿Y saben cuál es la vida de las células? El agua. Ahora sí vas a beber más agua, ¿verdad? El 85% del cuerpo humano está hecho de agua. ¿Cuántos litros bebes? No me digas. Por eso tienes la cara de pasa que tienes.
¿Cuántos litros? No, yo bebo horchata, hermano. Yo bebo Tehuacán. No, agua. ¿Sabes lo que es agua? Es oxígeno, hidrógeno, agua. H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y así tomas, están bien los jugos y las limonadas, pero el cuerpo necesita sin agua de sandía, sin agua de melón, y está bueno, no estoy diciendo que no lo tomes, pero el cuerpo necesita agua pura, agua, nada más, agua sin nada. Tal vez con un limón en la madrugada. 2 litros mínimo diario. Y eso es la vida del cuerpo, la energía de la piel, de todo. Y si no tomas agua, comienzas a descomponerte tus riñones, tu estómago, tu páncreas, bilis, el intestino no funciona, se te atora ahí la pizza que te comiste anoche. Hemos sido vueltos a nacer de un esperma incorruptible. Comienza la luz por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, y ahorita unimos estos 2 versículos. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el esperma de Cristo, el esperma de Dios, que es lo mismo, porque Cristo está siendo formado dentro de nosotros, porque el esperma de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, en el original es: no podemos practicar. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Bueno, ya hemos visto ahorita entonces que todo creyente lleva, ¿qué cosa? Dentro de nosotros, una semilla, ¿de acuerdo? Todos los creyentes nacimos a través de una semilla. Esta semilla, este esperma, se le llama en la Biblia la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ok, es la palabra de Dios, la semilla por la cual renacimos. Vean esto: cuando predicamos la Biblia, no filosofías humanas ni ideas humanas, cuando predicamos el mensaje de Dios, las palabras del predicador no se ven, son invisibles, pero es el aliento, es en el aliento lo que sale de mi espíritu o de tu espíritu, lo que sale invisiblemente. Y de repente Pancho abre su corazón y dice: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento nadie en el mundo espiritual más que Dios lo ve. Algo entró dentro de Pancho, y así como una semilla cae en la tierra y durante 6 meses no ves nada hasta que crece, porque crece a escondidas debajo de la tierra con el agua y con la lluvia y con el aire, y cuando comienza a dar fruto, comienza a crecer. Así dentro de nosotros, cuando recibiste a Cristo, recibiste una semilla. La semilla, ¿cómo nace? ¿Han visto ustedes un frijol con alcohol y algodón en un vaso? Todos han hecho este experimento, ¿verdad? Si no lo hiciste, no fuiste a la escuela. Agarras un frijol y agarras algodón y lo metes en algodón con agua dentro de un vaso, y ahí vas viendo cómo se rompe y cómo comienza a salir una cosita para acá, otra para acá. Se rompe el frijol, comienza un tallo, y después ya comienza a crecer la planta, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios dentro de nosotros. ¿Cuál es el agua que alimenta esta semilla en nosotros? La Biblia. Si no le echas agua, no estoy hablando ya del agua física, de los 2 litros que necesitamos tomar. Así como el agua física es indispensable para la vida de las células, el agua de la palabra es indispensable para que crezcas. Ay, hermano, pues caí en pornografía. Ay, hermano, pues perdí mi virginidad. Ay, hermano, pues ya me hicieron crecer la pancita aquí mi novio. Ay, hermano, pues compré un carro que me arrepentí. Ay, hermano, esto. Y póngame la mano, hermano. Únjame, hermano. Quiero otra nueva unción, hermano, para tener poder. Y comenzamos a buscar por afuera medios y atajos para justificar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque no hemos tenido fuerza para dejar eso. Porque no hemos tenido la sabiduría para
arreglar nuestro matrimonio? ¿Por qué no hemos podido ayudar la vida de nuestro hijo? ¿Por qué no hemos podido ayudar a nuestro gobierno? ¿Por qué no hemos podido influir a la familia? ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría de Dios, porque nos desconectamos de Dios y estamos actuando en la carne, porque es el agua la que nos hace crecer. ¿Y cuántos de ustedes tienen 10 años en Cristo y no han crecido una pulgada? ¿Sigues siendo el mismo ogro en tu familia? ¿Sigues fumando desde hace 10 años? ¿No lo has dejado? ¿Sigues tratando a tus hijos mal? ¿Sigues con tu espíritu de rebelión contra tus padres? ¿Sigues con la pornografía? ¿Sigues burlándote de Dios? Atacando a los predicadores, burlándote. Todos son hipócritas, uno y el otro, ¿verdad? Tu vida no tiene paz, no tiene seguridad, no tiene dirección, no te ríes ya, odias a todos, tienes paranoia, crees que todos te persiguen, no tienes confianza de nadie, estás como un prisionero con la espada levantada, ¿verdad? No crees nada, atacas a todos, todo el mundo crees que lo que te dicen. ¿Por qué? Porque no has crecido 1 centímetro en Dios. Te desconectaste de la palabra de Dios. Y el cristianismo es vivir pegados a la palabra de Dios. Ahora bien, en penúltimo lugar, una vez que concluimos, para irnos piano pianito, que los creyentes llevamos la semilla que es la palabra de Dios, ¿a qué otra cosa se le llama la palabra de Dios en la Biblia? A ver, mis teólogos, de aquí que Calvino, que fue tu discípulo, ¿a qué otra cosa en la Biblia se le llama la palabra de Dios, muchachitos? A Cristo. Cristo es la palabra encarnada de Dios. ¿Qué pasó? Juan 1:1. En el principio era la palabra. Se tradujo verbo. La palabra ahí griega es logos. ¿De quién está hablando Juan 1:1? ¿Perdón? De Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Ya están aprendiendo algo, ¿verdad? ¿Ven cómo tenemos que estar juntando precepto sobre precepto, versículo con versículo, para poder armar algo en la Biblia? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, pero también Cristo. Cuando dice Isaías 53, verá linaje, verá esperma, verá semilla, es porque Cristo mismo iba a entrar dentro de nosotros y a comenzar a ser formado dentro de nosotros como una semilla, y lo que esa semilla podría darle crecimiento sería la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra es Cristo. Señor Brown, autor del Código Da Vinci, de cual fumó. Qué maravilloso. Esta semilla se refiere a la persona de Cristo y no solo al texto bíblico. Dice 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, fuimos engendrados por Dios. Dios hizo a un lado a José y Dios engendró en María. Dios puso en María una semilla, un esperma físico para que naciera el Hijo de Dios dentro de un cuerpo humano. Dios entra a nosotros y hace lo mismo que hizo con María. Nos cubre el Espíritu Santo y no somos nacidos de papá ni de mamá, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Juan 1:12, somos nacidos de Dios. Y esta semilla entre nosotros está creciendo y comienza a dar fruto si es que naciste de nuevo.
y el fruto es el amor. Número 1. Gálatas 5:23. El primer fruto del Espíritu no es nuestro fruto. Yo no puedo producir un amor que no es humano. El amor que el cristiano produce es un amor sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios me dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Señor, no puedo. Si me la hace, le va a verle. Eso es lo que es la naturaleza humana. Si me la hace, me la pagas, chiquita. Y la naturaleza humana, y queremos tomar las armas, y queremos tomar acción, y queremos cobrar venganza. Y el Espíritu dentro de mí, que no piensa como yo pienso, me dice, crucifica tu carne, obedéceme, y sigue lo que yo te digo. Mía es la venganza, dice el Señor, no te vengues. ¿Quieres dinero? No lo metas al banco, no lo inviertas en petrobonos, siembra en mi reino, y yo te lo multiplicaré. ¿Quieres que tu esposo se convierta? No le leas y le digas, eres un borracho, te vas a ir al infierno. O le pongas como Sodoma has venido a hacer en el espejo ahí cuando se le está rasurando. Primera de Pedro 3:1. Las mujeres casadas con hombres no cristianos, sin palabra los ganarán con su conducta cristiana. O sea, venimos a la Biblia y todo nos los voltea a Dios. Ya no actúen como actuaban antes, transfórmense. Cambien de manera de pensar como yo pienso, y aunque parezca que va contrario a tu antigua manera de pensar, piensa como yo pienso y verás el fruto y verás el resultado. Esto se llama la fe. Pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa. Y entonces cuando vives en fe es porque tu carne está debajo del Espíritu. El Espíritu está tomando decisiones y no tu carne. Estás tomando decisiones en la carne porque la Biblia la tienes debajo. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Busca su reino y su justicia. Pon la Biblia en primer lugar en tu vida. El discipulado y la oración, y el Espíritu comenzará a gobernarte. Y a donde quiera que vayas te guiará la nube. Y Dios te dirá, vete a Veracruz, y tu carne seguirá a Veracruz. Vete a Monterrey y te vas a Monterrey. Y vas con la bendición de Dios. Pero si estás con tu carne, me voy a Veracruz sin tomar en cuenta a Dios, cuando vayas a Veracruz o vayas a Monterrey, te vas a lamentar de decisiones que no fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿No es verdad? Qué maravilloso pues es entender cómo funciona la mecánica del mundo espiritual. Nuestro ADN tenía que mezclarse con la semilla de Dios para comenzar a ser transformados en nuevas criaturas, en pensar como Dios piensa, en vivir como Dios piensa. Este amor que el Espíritu produce en mí es un amor sobrenatural. Comienzo a amar a los que no me aman. Comienzo a perdonar sin guardar amargura. ¿Cómo puedes probar que estás produciendo fruto y que Cristo vive en ti? Escúchame, si alguna persona en esta mañana y los que nos ven por la televisión está amargado o amargada contra a alguien o contra a algo que le pasó en el pasado, el Espíritu Santo no te está guiando. Hebreos 12:15. La amargura es el veneno, es algo que le echas mala hierba para que la planta no crezca. Y dentro de ti, si no perdonas, no creces. Si no perdonas, no creces. Es que usted no sabe lo que te hayan hecho. El momento en que traes la amargura a esa persona que le traes ganas, te unes con ella como con un cordón umbilical, y a donde quiera que vas a Acapulco y estás pensando en ella. Y vas a Cancún y estás pensando en ella. Y lo traes detrás de ti. ¿Sabes qué es el perdón? Cortas el cordón umbilical. Te separas de esa amargura y al perdonarlo, lo dejas a esa persona y te sientes libre. Y que ella haga lo que quiera y que diga lo que quiera, pero yo te perdono, ¿verdad? Oro por ti, es más, pero yo no tengo nada contra ti. Y en ese momento, Dios, el Espíritu Santo, tiene la libertad de poder hacerte crecer
y convertirte en un gigante y en un guerrero de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podríamos estarnos, como decía Pablo, horas enteras escuchando tu palabra, aprendiendo de tu Espíritu Santo a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque hay tanto que aprender. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Oh Dios, como el ciervo brama por las aguas, así debe de clamar nuestra alma por ti. Que lleguemos a sentir esa necesidad como la sentimos por el agua física, de que cuando no estamos contigo sentamos que nos hace falta algo. Lo más precioso que nos ha pasado en la vida es haberte recibido, habernos dado el nuevo nacimiento y comenzar a alimentar nuestra vida con tu palabra. Oh Dios, tú estás buscando guerreros, estás buscando gigantes entre tus soldados, y no un ejército como el de Saúl, temeroso de Goliat, de los problemas, escondidos en sus casas, sin ganar las almas, sin hablar de ti, temerosos, angustiados, llenos de estrés, llenos de amargura y de enojo y rencor contra el mundo. Y por esta razón te quedarás relegado y nunca entrarás a la tierra de Canaán. Oh Señor, no queremos ser como el pueblo antiguo que endurecieron su corazón contra ti, que se amargaron contra ti. Salieron de Egipto físicamente, pero Egipto nunca salió de ellos espiritualmente. En esta tarde también hay personas que aún no tienen el nuevo nacimiento. Que esta semilla preciosa que acá estamos sembrando no caiga en tierra árida. Tu corazón en la Biblia representa la tierra. Y si tu corazón está preparado en esta mañana o en esta tarde para esta semilla, estas palabras que has oído darán fruto. Porque tú le puedes decir ahora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre. Creo que Jesús era 100% hombre y 100% divino, porque en la cruz solo tú nos podías perdonar. Solo Dios podía estar en esa cruz, en el cuerpo humano. Creo que a los 3 días se resucitó de los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame de mis pecados. Aliméntame y dame el poder a través de tu palabra en los cortos meses o años de vida que me quedan para conocerte y darte a conocer al mundo que vive en tinieblas. Hazme, Señor, un guerrero, una guerrera de tu ejército celestial, en el nombre de Jesús. Amén.